Imagina la península ibérica hacia mediados del siglo XV, al norte y al centro, los reinos de Castilla y Aragón, al sur, el último bastión musulmán de Granada, y entre ellos pequeñas jurisdicciones que todavía conservan autonomía. Durante siglos había avanzado la Reconquista, una guerra larga y desigual que no solo era militar, sino también política y simbólica, recuperar territorio y construir una identidad cristiana unificada. En 1469 ocurrió un hecho decisivo, el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esa unión no creó de inmediato un Estado moderno, pero sí conectó dos coronas con recursos, ejércitos y ambiciones complementarias. Con el tiempo su proyecto fue claro: centralizar el poder, fortalecer la monarquía y consolidar el catolicismo como columna vertebral del nuevo reino. El año 1492 es el primer gran giro de esta historia. Ese año cayó Granada y se cerró formalmente la Reconquista. También fue el momento en que la monarquía impulsó la uniformidad religiosa como política de Estado. Judíos fueron expulsados, y poco después la presión sobre musulmanes convertidos aumentó. España comenzaba a definirse como una monarquía católica militante, donde la corona y la iglesia se legitimaban mutuamente. Pero 1492 no fue solo un final interno, fue también una puerta hacia afuera. Ese mismo año la corona financió el viaje de Cristóbal Colón por el Atlántico. En el contexto europeo, España competía con Portugal, que ya exploraba rutas hacia Asia bordeando África. Para Castilla y Aragón, abrir un camino oceánico era cuestión de prestigio, seguridad y economía. La rivalidad con Portugal derivó en un acuerdo fundamental, el Tratado de Tordesillas de 1494. Con el respaldo papal, el océano se dividió en esferas de influencia y a España se le reconocieron derechos sobre buena parte de las tierras al oeste. Era una licencia religiosa y política para conquistar, evangelizar y gobernar. A comienzos del siglo XVI, España además se convirtió en potencia europea. Con la dinastía Habsburgo, Carlos I heredó territorios en Europa y entró en guerras costosas. El nuevo imperio ultramarino no sería un proyecto aislado, sino el sostén financiero de una monarquía global. Desde el inicio, la expansión americana estuvo conectada a la política continental. Este trasfondo ibérico explica dos rasgos centrales del imperio español: misión religiosa y lógica fiscal. Con fe, poder y necesidad económica, España estaba lista para cruzar el Atlántico. Tras el viaje de Colón, España estableció sus primeras bases en el Caribe, La Española, Cuba y Puerto Rico. Pero muy pronto comprendió que el verdadero control político estaba en el continente. Así nació el modelo de conquista y asentamiento. Pequeños grupos armados avanzaban tierra adentro, derrotaban a poderes locales y fundaban ciudades en nombre del rey. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en México. En 1521 cayó Tenochtitlan y con ella el Imperio Mexica. Entre 1532 y 1533, Francisco Pizarro capturó a Atahualpa y desarticuló el Imperio Inca. España venció por tres ventajas decisivas: tecnología militar, acero, caballos, pólvora, alianzas con pueblos sometidos por las grandes potencias indígenas, y enfermedades europeas como la viruela, que provocaron un colapso demográfico devastador. Con los territorios controlados, la corona organizó sus dominios en virreinatos. Nueva España surgió en 1535 y el Perú en 1542. El virrey actuaba como delegado directo del monarca. Debajo de él operaban audiencias, gobernadores, corregidores y una burocracia capaz de conectar cada ciudad americana con Madrid. La economía colonial se construyó sobre extracción y trabajo forzado. La encomienda y luego el repartimiento obligaron a comunidades indígenas a entregar tributo y mano de obra. Minas como Potosí, Zacatecas o Guanajuato produjeron cantidades gigantescas de plata. Ese metal cruzó el Atlántico, alimentó el tesoro real, financió guerras europeas y activó un comercio mundial. La corona reforzó el monopolio comercial, organizó flotas protegidas y exigió el quinto real, aunque el contrabando nunca dejó de existir.
Entre minas, caminos reales, cabildos y mercados, en pocas décadas nació una sociedad colonial compleja. España estandarizó ciudades con las leyes de Indias: cuadrícula, plaza mayor, catedral, casa de gobierno y mercado. A la vez, la trata atlántica llevó a cientos de miles de africanos esclavizados al Caribe y zonas costeras. Y el galeón de Manila unió Acapulco con Filipinas, plata americana por sedas, porcelanas y especias asiáticas. Atlántico y Pacífico quedaron integrados en un mismo circuito, una primera globalización temprana. El imperio reordenó la sociedad americana con una jerarquía racial y de origen: peninsulares arriba, criollos debajo, luego mestizos y mulatos, y en la base indígenas y africanos esclavizados. Eso definía poder, riqueza y prestigio. La evangelización fue masiva y ambigua. Misioneros construyeron iglesias, escuelas y hospitales, pero los pueblos resignificaron la fe en formas sincréticas como la Virgen de Guadalupe o los santos andinos ligados a divinidades locales. El español se volvió lengua de poder y, con el tiempo, idioma compartido por más de 20 naciones, aunque sobrevivieron lenguas originarias como náhuatl, quechua o guaraní. En paralelo hubo debates morales sobre la conquista, como el de Valladolid, y circularon nuevas ideas con imprentas e influencias ilustradas. El arte, la música y la literatura coloniales se volvieron mestizos, y donde hubo dominio hubo resistencia, rebeliones, fugas, litigios y defensa cultural. Así surgió una élite criolla culturalmente española, pero cada vez más americana, que sintió el límite político impuesto por los peninsulares. El imperio alcanzó su apogeo en el siglo XVI, pero desde el XVII se debilitó. Guerras europeas interminables, corrupción y dependencia de la plata generaron inflación y fragilidad económica. En el XVIII los Borbones intentaron modernizar el sistema, pero al limitar a los criollos aumentaron el resentimiento. En 1808 Napoleón invadió España. Sin rey legítimo, la autoridad imperial se quebró. Entre 1810 y 1826 estallaron las guerras de independencia: Hidalgo y Morelos en México, Bolívar y San Martín en Sudamérica. Para los años 1820 España había perdido casi todas sus colonias americanas y en 1898 las últimas. La esfera política desapareció, pero la herencia cultural permaneció. El español es hoy una lengua global. El catolicismo sigue siendo mayoritario. Modelos legales, urbanos y de propiedad de la tierra vienen de la colonia, lo mismo que desigualdades y jerarquías sociales. Pero también quedaron creaciones nuevas, identidades híbridas, músicas, literaturas y formas de vida que definieron a América. Entender el imperio español es entender el nacimiento de la hispanidad contemporánea, globalización temprana, violencia estructural, resistencia cultural y mestizaje profundo. Cuando hoy escuchas español desde Madrid hasta Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago o Buenos Aires, estás oyendo la resonancia de un proceso iniciado en 1492. Un proceso que conectó océanos y pueblos y que todavía define el mapa humano del mundo hispano.